El salón de eventos en Coyoacán estaba decorado con luces cálidas que colgaban del techo como estrellas diminutas. Mariana observaba desde la entrada cómo los invitados llenaban el espacio, entre risas y conversaciones que se mezclaban con la música norteña de fondo. Era su 10º aniversario de bodas con Roberto, y había organizado todo personalmente: las flores de cempasúchil en cada mesa, el menú de mole poblano preparado por la mejor cocinera de la colonia, hasta la playlist que incluía las canciones que habían marcado su relación desde aquella tarde de primavera cuando se conocieron en la Universidad Nacional. ¿Ya llegó tu hermana?, preguntó Roberto ajustándose la corbata mientras revisaba su teléfono por tercera vez en 5 minutos. Mariana sintió un nudo en el estómago. Durante las últimas semanas había notado que Roberto mencionaba a Sofía con una frecuencia inusual. Tu hermana me mandó un meme gracioso. Sofía dice que ese restaurante es buenísimo. ¿Ya viste lo que publicó tu hermana en Instagram? Pequeñas menciones que por sí solas no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón que la inquietaba en las noches cuando no podía dormir. Debe estar por llegar, respondió Mariana, forzando una sonrisa, mientras ajustaba el listón dorado de uno de los centros de mesa. Sabes que siempre llega tarde a todo. Roberto asintió distraídamente y se alejó hacia la barra, donde ya conversaba animadamente con algunos compañeros de trabajo de la constructora, donde llevaba 15 años como ingeniero civil. Mariana lo observó desde lejos. Su esposo de 42 años, con las primeras canas asomándose en las sienes, seguía siendo atractivo a los ojos de muchas mujeres. Pero últimamente parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaban juntos en el sofá, viendo televisión o cenando en silencio. La puerta del salón se abrió con un golpe de aire frío de noviembre, y Sofía hizo su entrada. A sus 35 años, 7 menos que Mariana, su hermana menor había cultivado una presencia magnética que llamaba la atención sin esfuerzo. Llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba dramáticamente con el vestido azul marino más discreto que Mariana había elegido después de probarse 5 opciones diferentes. Varios invitados voltearon a verla, incluyendo algunos de los primos que hacía años no la veían. «Perdón, perdón», exclamó Sofía, acercándose a Mariana con los brazos abiertos y una sonrisa que mostraba sus dientes perfectamente blancos. El tráfico en Insurgentes estaba imposible. Había un accidente a la altura de Félix Cuevas. «Felicidades, hermana». El abrazo fue breve pero cálido, acompañado del perfume francés que Sofía siempre usaba, ese que Roberto había mencionado casualmente la semana pasada como elegante y diferente. Mariana quería creer que sus preocupaciones eran infundadas, que eran solo producto del estrés de los últimos meses en su trabajo como contadora en una firma pequeña de la colonia del Valle, donde los recortes de personal la habían dejado con el doble de responsabilidades y la mitad del reconocimiento. «Gracias por venir», dijo Mariana, sosteniendo las manos de su hermana un segundo más de lo necesario. «Significa mucho para mí que estés aquí». «No me lo perdería por nada del mundo», respondió Sofía mirando alrededor del salón con apreciación genuina. «Todo se ve hermoso, Mari. Hiciste un trabajo increíble con la decoración». Cuando Sofía se acercó a Roberto en la barra, Mariana notó cómo él se enderezaba instintivamente, cómo su expresión se iluminaba de una manera que ya no recordaba haber visto dirigida hacia ella en los últimos meses. Conversaron durante varios minutos, inclinados uno hacia el otro para escucharse mejor sobre la música de los Tigres del Norte, que ahora sonaba, riendo con una complicidad que hizo que Mariana desviara la mirada hacia las mesas donde los invitados comenzaban a acomodarse. Don Aurelio, su padre de 70 años, se acercó con su característico paso lento pero firme. «¿Todo bien, mija?», preguntó, con esa intuición paternal que nunca fallaba. «Todo perfecto, papá», mintió Mariana, besando su mejilla áspera, solo un poco nerviosa por el discurso. La cena transcurrió entre brindis emotivos y anécdotas que arrancaban carcajadas. Los padres de Mariana, don Aurelio y doña Carmen, sentados en la mesa principal junto a los padres de Roberto, recordaban historias de cuando las niñas eran pequeñas y jugaban en el patio de la casa de Xochimilco donde crecieron.
Roberto participaba educadamente, levantando su copa cuando correspondía, pero Mariana notaba cómo sus ojos buscaban a Sofía cada cierto tiempo, cómo seguía su figura cuando se levantaba a saludar a otros invitados o cuando iba al baño. El mole estaba exquisito, preparado según la receta de la abuela que había pasado de generación en generación. Las tortillas llegaban calientes a la mesa cada 5 minutos. El arroz rojo tenía el punto exacto de jitomate y ajo, pero Mariana apenas podía probar bocado, sintiendo que cada vez que levantaba la mirada, encontraba a Roberto y Sofía intercambiando sonrisas o comentarios que no alcanzaba a escuchar. Después del postre, un pastel de 3 leches decorado con flores comestibles, el DJ anunció que había una dedicatoria especial. Mariana sintió un calor recorrerle el pecho. Había preparado una sorpresa para Roberto. Había pagado extra para que tocaran Contigo aprendí, de Armando Manzanero, la canción que había sido su canción, cuando empezaron a salir hace 15 años, cuando ambos eran estudiantes universitarios con más sueños que dinero. Esta canción, comenzó a decir el DJ con voz profesional, es una dedicatoria muy especial para esta noche tan importante. Mariana se preparó para levantarse, alisando su vestido con manos temblorosas, lista para tomar la mano de Roberto y dirigirse a la pista de baile como habían planeado vagamente durante una cena rápida 2 semanas atrás. Pero las siguientes palabras del DJ la dejaron completamente paralizada en su silla. Roberto quiere dedicarle esta canción al amor de su vida. La música comenzó a sonar. No era Contigo aprendí, no era Armando Manzanero, era una balada romántica contemporánea que Mariana apenas conocía. Una de esas canciones que sonaban en la radio y que ella cambiaba de estación. Roberto se levantó de su silla con movimientos decididos, pero en lugar de extender la mano hacia Mariana, caminó directo, sin dudarlo, hacia donde estaba Sofía, conversando con una prima. El salón pareció detenerse en el tiempo. Mariana vio cómo su hermana se quedaba quieta por un segundo, con los ojos abiertos, en aparente sorpresa, antes de mirar alrededor y finalmente aceptar la mano de Roberto con una sonrisa nerviosa. Los vio caminar juntos hacia el centro de la pista de baile. Los vio comenzar a bailar mientras los demás invitados los observaban con expresiones confusas, algunos aplaudiendo incómodamente sin saber exactamente qué estaba pasando, otros intercambiando miradas de perplejidad. Doña Carmen se levantó rápidamente de su silla y se acercó a Mariana, colocando una mano en su hombro. «Mija, ¿qué está pasando aquí?», susurró, su voz cargada de preocupación y algo parecido a la indignación. ¿Por qué Roberto está bailando con Sofía? Mariana no podía responder. Sentía que el piso se abría bajo sus pies, que las paredes del salón se cerraban a su alrededor. Veía a Roberto y Sofía moviéndose con una sincronía perfecta que sugería que definitivamente no era la primera vez que bailaban juntos, que habían practicado estos pasos antes, en algún momento que ella desconocía. Veía cómo él la miraba, cómo sus manos se posaban en la cintura de su hermana con una familiaridad que era imposible de ignorar, cómo ella sonreía con una mezcla de incomodidad y algo más que Mariana no quería identificar, pero que reconocía como complicidad. Las lágrimas comenzaron a quemarse detrás de sus ojos, presionando, exigiendo salir, pero ella se negaba a llorar allí, frente a todos los invitados, frente a sus tías que ya murmuraban entre ellas, frente a sus compañeros de trabajo, que la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Se levantó abruptamente de la mesa, haciendo que la silla cayera hacia atrás con un ruido sordo. «Necesito aire», murmuró a su madre, y salió del salón antes de que doña Carmen pudiera detenerla o seguirla. Afuera, en el pequeño jardín del lugar de eventos, el aire frío de noviembre golpeó su rostro como una bofetada necesaria. La Ciudad de México brillaba a lo lejos, sus millones de luces parpadeando indiferentes a su dolor, a su humillación, a la destrucción silenciosa de su matrimonio frente a 50 testigos. Mariana se apoyó contra la pared de piedra fría, respirando profundamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder
en lo que se suponía era su noche especial, la celebración de una década juntos. Capítulo 2. Las grietas invisibles. Mariana no regresó al salón esa noche. Después de media hora en el jardín, donde su amiga Lucía la había encontrado temblando de frío y rabia contenida, decidió irse directamente a casa de sus padres en la colonia Portales. Roberto ni siquiera notó su ausencia hasta que la fiesta terminó pasada la medianoche, o al menos eso fue lo que él afirmó cuando finalmente la llamó a las 2 de la mañana, con la voz pastosa por el tequila y la cerveza. «¿Dónde estás, Mari?», preguntó, arrastrando las palabras. «Te estuve buscando por todos lados». «En casa de mis papás», respondió Mariana, su voz completamente plana, vacía de emoción. «Ah, bueno, nos vemos mañana entonces. Tenemos que hablar de algo importante». La llamada terminó sin más explicaciones, sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había hecho. Mariana se quedó mirando el techo de su antigua habitación de adolescente, donde todavía colgaban pósters desteñidos de bandas que ya no escuchaba, y fotografías de una versión más joven de sí misma que sonreía sin saber lo que el futuro le deparaba. Doña Carmen había entrado varias veces durante la noche, trayéndole té de manzanilla caliente con un toque de miel, sentándose en el borde de la cama sin decir nada, solo acompañándola en ese silencio, que era más reconfortante que cualquier palabra. Los días siguientes fueron una nebulosa gris de emociones encontradas. Mariana se mudó temporalmente con sus padres, llevándose solo lo necesario del departamento de 2 recámaras que compartía con Roberto en la colonia Roma Norte, cerca del parque donde solían caminar los domingos, cuando todavía se tomaban de la mano. Él no intentó detenerla cuando llegó a recoger sus cosas, solo le mandó mensajes esporádicos, preguntando cuándo volvería, como si lo sucedido fuera un malentendido menor, que se resolvería con el tiempo. Sofía tampoco se comunicó durante esos primeros días. Su silencio era ensordecedor, gritaba culpabilidad más fuerte que cualquier confesión podría haberlo hecho. En la oficina, Mariana intentaba concentrarse en las declaraciones fiscales y los balances generales que se acumulaban en su escritorio, pero su mente vagaba constantemente hacia esa imagen que no podía borrar. Roberto y Sofía bailando, mientras ella los miraba desde su mesa, destruida. Su jefa, la licenciada Ramírez, una mujer de 60 años con 3 divorcios a cuestas y una sabiduría ganada a pulso, la observaba con una mezcla de compasión profesional y reconocimiento personal. «Tómate el día libre, Mariana», le dijo un miércoles por la tarde, cuando la encontró mirando fijamente la pantalla de su computadora, sin haber avanzado absolutamente nada en 2 horas. «Vete a caminar, a pensar, a gritar si es necesario. Esto no se arregla trabajando de más ni fingiendo que todo está bien». Mariana terminó caminando sin rumbo fijo hasta llegar a la Cineteca Nacional, donde se sentó en la cafetería con un café americano que se enfriaba lentamente entre sus manos temblorosas. Necesitaba desesperadamente entender qué había fallado en su matrimonio, en su vida. Repasaba mentalmente los últimos 6 meses, buscando señales que había ignorado conscientemente o que simplemente no había querido ver. Roberto llegando tarde del trabajo 3 o 4 veces por semana, con excusas vagas sobre juntas que se alargaban o tráfico inexplicable. Las conversaciones que morían antes de empezar, como plantas sin agua. La intimidad que se había ido evaporando gradualmente hasta convertirse en un gesto mecánico, esporádico y completamente desprovisto de conexión emocional real. Y Sofía, su hermana menor, siempre tan brillante, tan carismática, tan capaz de iluminar cualquier habitación con solo entrar. Después de su divorcio hace 2 años, un matrimonio corto y tumultuoso, con un músico que resultó ser más irresponsable que talentoso, Sofía se había vuelto progresivamente más cercana a ellos, cenando con frecuencia en su casa los viernes, acompañándolos al cine los sábados, integrándose a su vida de pareja de una manera que entonces pareció natural, fraternal, que ahora se sentía como una infiltración calculada y meticulosa. El celular vibró interrumpiendo sus pensamientos.
Era un mensaje de Lucía, su amiga desde los tiempos de la universidad. «¿Café mañana en la tarde? Necesitamos hablar de algo importante». Mariana aceptó sin pensarlo mucho. Lucía había sido testigo de su relación con Roberto desde el principio, desde aquellos días en que eran solo dos estudiantes enamorados compartiendo tortas en la cafetería de Ciudad Universitaria. Se encontraron al día siguiente en una cafetería de especialidad en Polanco, lejos de los lugares que Mariana frecuentaba habitualmente, lejos de miradas conocidas. Lucía, arquitecta exitosa y siempre directa hasta el punto de la brusquedad, no perdió tiempo en rodeos innecesarios. «Necesito contarte algo que debí haberte dicho hace meses», comenzó, removiendo su capuchino con movimientos nerviosos. «Vi algo hace como 3 o 4 meses. Roberto y Sofía en un café en La Condesa, en esa zona de cafeterías hipster cerca del Parque México. Estaban solos, muy juntos, muy cercanos. Se veían, íntimos. Iba a decirte inmediatamente, pero pensé que tal vez era algo inocente, que eran familia y ya, que estaba malinterpretando la situación». «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Mariana, pero sin enojo en su voz, solo un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. «Porque no quería ser yo quien pusiera esa duda en tu cabeza si realmente no era nada», respondió Lucía con los ojos húmedos de culpa. «Perdóname, Mari. Debí decírtelo de inmediato. Debí confiar en mi instinto». Mariana negó con la cabeza lentamente. «No es tu culpa, Lu. Yo también vi cosas y las ignoré deliberadamente. Quería creer que todo estaba bien, que éramos felices, que nuestro matrimonio era sólido». Durante las siguientes 2 horas, sentadas en esa cafetería mientras afuera comenzaba a oscurecer, Mariana y Lucía reconstruyeron meticulosamente la cronología de eventos que ahora cobraban un significado completamente diferente y doloroso. Las salidas casuales de Roberto, los martes y jueves, que coincidían perfectamente con los días libres de Sofía en la agencia de publicidad donde trabajaba. Los mensajes que él borraba rápidamente cuando ella entraba a la habitación. La vez que Mariana encontró un recibo arrugado de un restaurante italiano caro en San Ángel, un lugar al que nunca habían ido juntos, pero que Sofía había mencionado como su nuevo favorito. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía finalmente, cuando ya habían agotado el análisis del pasado. «No lo sé con certeza», admitió Mariana mirando el fondo de su taza vacía. «Parte de mí quiere confrontarlos directamente, gritarles hasta quedarme sin voz, exigir explicaciones detalladas de cada mentira. Pero otra parte solo quiere desaparecer completamente, mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca como la esposa traicionada. Ninguna de esas opciones es realmente viable a largo plazo», dijo Lucía con la suavidad que reservaba para los momentos importantes. «Necesitas respuestas reales, aunque duelan como el infierno. Y necesitas decidir conscientemente qué quieres hacer con tu vida de ahora en adelante, no solo reaccionar emocionalmente a lo que ellos hicieron». Esa noche, después de horas de reflexión solitaria en su antigua habitación, Mariana finalmente respondió los múltiples mensajes acumulados de Roberto. Le pidió que se encontraran al día siguiente en un lugar neutral, un espacio donde pudiera irse si la conversación se volvía insoportable. Él aceptó inmediatamente, sugiriendo el restaurante italiano que solían frecuentar cuando todavía celebraban sus aniversarios mensuales. Ella propuso el bosque de Chapultepec en su lugar, cerca del Lago Mayor. Necesitaba un espacio abierto, aire fresco, la posibilidad de escapar. Capítulo 3. La verdad. Bajo los ahuehuetes. Roberto llegó exactamente 15 minutos tarde al punto de encuentro, como siempre había sido su costumbre desde que lo conocía. Mariana estaba sentada en una banca de madera desgastada cerca del Lago Mayor, observando a las familias que paseaban alegres en las trajineras coloridas, escuchando las risas de los niños que alimentaban a los patos. Era un sábado soleado de finales de noviembre, y el contraste brutal entre la alegría despreocupada a su alrededor y el nudo apretado en su estómago era casi insoportable. «Hola, Mari», dijo Roberto, sentándose a su lado pero manteniendo una distancia prudente como si fuera un extraño. «Hola»,
respondió Mariana sin mirarlo directamente, manteniendo sus ojos en el lago. El silencio se extendió entre ellos como una cortina gruesa, pesado, incómodo, lleno de palabras no dichas y verdades que exigían ser reconocidas. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, Mariana se obligó a hablar, a romper esa barrera. ¿Qué está pasando exactamente entre tú y Sofía, Roberto? Roberto suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando y temiendo simultáneamente esa pregunta inevitable. Es complicado. Mari, comenzó con la típica evasión masculina. No, Roberto, no lo es, lo interrumpió Mariana con firmeza, volteando finalmente a verlo directamente a los ojos. Es bastante simple, en realidad. ¿Estás enamorado de mi hermana menor? ¿Sí o no? La pausa que siguió a su pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Roberto se frotó la cara con ambas manos, un gesto de frustración que ella conocía demasiado bien. No lo planeamos conscientemente, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Solo pasó gradualmente. Empezamos a hablar más cuando ella venía a cenar. Nos descubrimos como amigos primero, compartiendo cosas, riendo y luego. Sinceramente, no sé exactamente cuándo cambió la naturaleza de nuestra relación, pero cambió. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Mariana, necesitando datos concretos. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo? Unos 4 o 5 meses, admitió Roberto, sin poder sostenerle la mirada. 4 o 5 meses. Todo ese tiempo, mientras ella organizaba meticulosamente su fiesta de aniversario, mientras trabajaba horas extra agotadoras para ahorrar dinero para el viaje que habían planeado a las playas de Oaxaca, mientras intentaba desesperadamente mantener viva una relación que ya estaba muerta, sin que ella lo supiera, Roberto estaba construyendo otra vida paralela con su propia hermana. ¿Y esa noche? ¿El baile frente a todos?, continuó Mariana, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. ¿Qué demonios fue eso? Roberto se encogió de hombros con un gesto patético que enfureció a Mariana más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Había bebido demasiado tequila. Actué sin pensar en las consecuencias. Lo siento profundamente, Mari. ¿Lo sientes?, repitió Mariana, sintiendo que su voz subía de volumen. ¿Exactamente qué parte sientes? ¿Sientes haberme humillado públicamente frente a toda nuestra familia y amigos? ¿O sientes haberte enamorado de mi hermana mientras todavía estabas casado conmigo? Ambas cosas, honestamente, dijo Roberto, y por primera vez desde que comenzó la conversación, sonó genuinamente arrepentido. Mariana, yo realmente no quería lastimarte de esta manera. Tienes que creerme. Pero las cosas entre nosotros no han funcionado bien hace mucho tiempo. En el fondo, creo que ambos lo sabemos. Mariana odiaba admitirlo, pero Roberto tenía parcialmente razón. Odiaba que parte de ella hubiera sentido ese distanciamiento progresivo, pero lo hubiera atribuido cómodamente a las presiones acumuladas del trabajo, a la rutina inevitable de los años compartidos, a la normalidad del matrimonio a largo plazo. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que la verdadera razón era otra persona, y mucho menos que esa persona sería Sofía, su propia hermana. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó Mariana con voz controlada. ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres estar con ella oficialmente, presentarla como tu novia en las reuniones familiares? Honestamente, no lo sé todavía, admitió Roberto con una vulnerabilidad rara en él. Todavía estoy tratando de entender todo esto, de procesar mis sentimientos, de descifrar qué quiero realmente. Pues avísame cuando lo entiendas y lo descifres, dijo Mariana poniéndose de pie abruptamente. Mientras tanto hablaré con un abogado especializado en divorcios. Y definitivamente necesito hablar con Sofía cara a cara. Esa misma tarde, después de caminar sin rumbo por Chapultepec durante 1 hora intentando calmarse, Mariana condujo su auto hasta el departamento de Sofía en la colonia Nápoles, un lugar pequeño pero bien decorado que reflejaba el gusto estético de su hermana. Tocó el timbre insistentemente 3 veces antes de que Sofía finalmente abriera la puerta con lentitud. Se veía demacrada, con ojeras pronunciadas, como si tampoco hubiera dormido bien en días. «Mariana»,
dijo Sofía, su voz apenas un susurro cargado de culpa. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Sofía asintió sin palabras y se hizo a un lado. El departamento estaba ordenado como siempre, cada cosa en su lugar, pero había una tensión palpable en el aire que lo hacía sentir claustrofóbico y asfixiante. Se sentaron en la sala minimalista, una frente a la otra, separadas por una mesa de centro de vidrio. «Ya hablé con Roberto esta mañana», comenzó Mariana, yendo directo al punto. «Lo sé, me escribió después», dijo Sofía, retorciendo nerviosamente las manos en su regazo. «Mariana, yo nunca en la vida quise que esto pasara de esta manera. Tienes que creerme. Nunca planeé enamorarme de tu esposo. Pero pasó», dijo Mariana con frialdad, «y tú conscientemente lo permitiste. Los dos lo permitieron, sabiendo exactamente lo que hacían y a quién lastimaban». Sofía comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. «Tienes toda la razón del mundo. No tengo ninguna excusa válida. Soy una hermana terrible, una persona horrible. Después de mi divorcio tan doloroso, me sentía completamente sola, totalmente perdida, sin dirección, y Roberto estaba ahí siempre, siendo amable, escuchándome pacientemente durante horas, haciéndome reír cuando más lo necesitaba. Era mi esposo, Sofía», interrumpió Mariana, su voz cortante como cuchillo. «Era mi esposo. No un hombre soltero y disponible que conociste casualmente en un bar o en una aplicación. Mi esposo, el hombre con el que me casé hace 10 años. Lo sé perfectamente», sollozó Sofía con desesperación. «Lo sé, y me odio profundamente por ello cada segundo. He querido llamarte 1000 veces durante estos días, pero no sabía qué decirte. ¿Cómo diablos le pides perdón a tu propia hermana por algo así de imperdonable?» Mariana se dio cuenta de que también estaba llorando ahora. Lágrimas calientes de rabia acumulada, de dolor insoportable, de una sensación de traición tan profunda y visceral que no sabía cómo procesarla o superarla. «Sinceramente no lo sé, Sofía», admitió con voz quebrada. «No tengo idea si hay perdón posible para algo como esto». Se quedaron sentadas en ese silencio pesado durante largos minutos, llorando, cada una encerrada herméticamente en su propio dolor particular e intransferible. Finalmente, cuando Mariana sintió que no podía soportar estar en esa habitación un segundo más, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie con determinación. «Necesito mucho tiempo lejos de ti», dijo con firmeza. «Muchísimo tiempo. No me busques, no me llames, no me mandes mensajes. Cuando esté lista para hablar contigo nuevamente, si es que alguna vez lo estoy, yo te contactaré directamente». Sofía asintió en silencio, sin fuerzas para discutir o negociar. Mariana salió del departamento y caminó rápidamente hasta su auto estacionado en la calle. Una vez dentro, con las puertas cerradas y los seguros puestos, finalmente se permitió un llanto desgarrador, visceral, que había estado conteniendo desde aquella noche horrible del aniversario. Capítulo 4. Reconstrucción. 3 meses completos después de aquella noche que cambió todo, Mariana estaba sentada en la terraza soleada de un café nuevo en Coyoacán, revisando cuidadosamente unos documentos legales importantes. Había tomado decisiones difíciles, pero necesarias durante ese tiempo. Contrató a una abogada joven pero competente, especializada en divorcios complicados. Comenzó terapia semanal con una psicóloga recomendada calurosamente por Lucía, y aceptó un nuevo trabajo en una firma de contabilidad más grande y prestigiosa, con mejor sueldo mensual y horarios más razonables que respetaban su vida personal. Los primeros meses fueron absolutamente brutales. Hubo noches interminables donde el dolor era tan intenso y físico que apenas podía respirar normalmente. Hubo días completos donde la rabia la consumía por dentro y tenía que salir a caminar durante horas por diferentes colonias de la ciudad para calmarse y no hacer algo destructivo. Hubo momentos oscuros donde cuestionaba cada decisión que había tomado en su vida adulta, cada señal de alerta que había ignorado conscientemente. Pero también hubo pequeñas victorias significativas que marcaban progreso. El día que pudo escuchar una canción romántica en la radio sin llorar automáticamente.
La semana completa que pasó sin pensar en Roberto ni una sola vez. La mañana que se despertó naturalmente y se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía genuinamente emocionada y esperanzada por su futuro incierto. Su terapeuta, la doctora Méndez, una mujer de 50 años con experiencia en traumas relacionales, le había ayudado pacientemente a entender que el duelo por una relación no es un proceso lineal con etapas claramente definidas, que habría retrocesos frustrantes y avances inesperados, y que estaba perfectamente bien no estar bien todo el tiempo. Lo que viviste no fue simplemente la pérdida dolorosa de tu matrimonio, le había explicado la doctora durante una sesión particularmente emotiva. Fue la traición simultánea de dos personas que se suponía te amaban incondicionalmente y te protegían. Eso requiere un proceso de sanación mucho más profundo y complejo. Doña Carmen se convirtió en su roca inquebrantable durante esos meses oscuros, sin juzgar nunca, sin presionar para que perdonara, simplemente estando ahí incondicionalmente. Don Aurelio, por su parte, tomó la decisión personal de dejar de hablar completamente con Sofía, una decisión drástica que Mariana nunca le pidió, pero que él tomó por su propia cuenta basado en sus principios. Esa muchacha olvidó completamente los valores fundamentales con los que la criamos, había dicho con profunda tristeza. Hasta que no lo entienda realmente y lo corrija con acciones, no tenemos absolutamente nada de qué hablar. El proceso legal del divorcio avanzaba sorprendentemente bien. Roberto había aceptado todos los términos propuestos sin ninguna discusión, quizás movido por una culpa genuina o simplemente por querer terminar rápido. Mariana se quedó con el departamento completo y la mayoría de los ahorros acumulados durante 10 años. Roberto y Sofía, según le contó Lucía, que aún mantenía contacto con amigos mutuos, habían intentado formalizar su relación públicamente, pero las cosas aparentemente no habían funcionado como esperaban. La culpa compartida y el juicio social constante habían resultado ser demasiado peso para algo que nació fundamentalmente de la traición y el engaño. Mariana no sentía ni satisfacción ni alegría por ese fracaso. Solo una profunda tristeza generalizada por absolutamente todo lo que se había perdido irreparablemente y nunca podría recuperarse. En su nuevo trabajo, había conocido gradualmente a personas maravillosas que se convirtieron en amigos genuinos y solidarios. Patricia, una auditora experimentada de 55 años que había pasado por un divorcio muy similar años atrás, se convirtió rápidamente en su mentora, no solamente profesional, sino también personal y emocional. «Vas a salir adelante de esto, Mariana», le había dicho Patricia durante un almuerzo tranquilo. «Sé perfectamente que no se siente así en este momento, pero vas a salir definitivamente más fuerte y más consciente. Y algún día futuro vas a mirar todo esto hacia atrás y agradecerás que sucediera, porque te liberó completamente de una vida que no era auténtica ni te hacía feliz realmente». Mariana todavía no podía imaginar sinceramente ese día lejano de agradecimiento, pero comenzaba tímidamente a creerle a Patricia. Una tarde lluviosa, mientras revisaba las correcciones finales de los papeles oficiales del divorcio, que finalmente estaba a punto de concretarse, recibió un mensaje completamente inesperado de Sofía. Era la primera comunicación directa, en exactamente 3 meses de silencio total. «Sé perfectamente que dijiste claramente que no te buscaría, y voy a respetar completamente eso después de este único mensaje. Solo quería que supieras que terminé definitivamente mi relación con Roberto hace exactamente 2 semanas. Lo que te hice fue absolutamente imperdonable. No espero ni merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño terrible que causé y estoy yendo a terapia intensiva para trabajar seriamente en mí misma. Te quiero profundamente, hermana. Siempre te voy a querer, aunque lo arruiné completamente todo». Mariana leyó el mensaje cuidadosamente 3 veces consecutivas. No respondió inmediatamente. Aún no estaba lista emocionalmente, pero guardó conscientemente el mensaje en lugar de borrarlo impulsivamente, un pequeño reconocimiento silencioso de que quizás
Algún día muy lejano en el futuro, podría eventualmente haber un espacio mínimo para una conversación dolorosa. No para reconstruir imposiblemente lo que fue, sino quizás para construir algo completamente nuevo y diferente desde cero. 6 meses completos después de aquel aniversario desastroso que cambió su vida, Mariana firmó los papeles legales finales del divorcio en la oficina de su abogada. Esa misma noche, Lucía organizó una pequeña cena íntima con Patricia y otras amigas cercanas del trabajo. No era exactamente una celebración festiva, sino un reconocimiento respetuoso de un capítulo difícil finalmente cerrado. ¿Cómo te sientes realmente en este momento?, preguntó Lucía mientras brindaban con vino tinto. Mariana pensó cuidadosamente durante varios segundos antes de responder honestamente. Todavía triste en muchos momentos, dijo con sinceridad total, pero también genuinamente aliviada, y por primera vez en muchísimo tiempo, realmente esperanzada sobre mi futuro. Había aprendido lecciones difíciles pero valiosas sobre sí misma durante esos meses intensos de transformación, que había ignorado sistemáticamente su propia infelicidad creciente por un miedo paralizante a estar sola, que había invertido tanta energía desesperada en salvar su matrimonio, que olvidó completamente salvarse a sí misma primero, que merecía indiscutiblemente algo mucho mejor que un amor que requería ser constantemente mendigado y negociado. El camino largo hacia la sanación completa continuaría durante mucho tiempo más. Todavía había días particularmente malos, días oscuros donde la traición dolía exactamente igual que el primer día, pero también había días genuinamente buenos, días luminosos donde se sentía sorprendentemente completa por sí misma, donde reía auténticamente sin forzarlo, donde imaginaba un futuro prometedor que no estaba definido ni limitado por su pasado doloroso. Mariana no sabía con certeza qué le depararía exactamente el futuro incierto. No sabía si algún día realmente perdonaría a Sofía, si volvería eventualmente a confiar en alguien lo suficiente para enamorarse nuevamente. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esta vez construiría su vida meticulosamente sobre cimientos mucho más sólidos y auténticos, cimientos que ella misma elegiría conscientemente, sin comprometer jamás su dignidad, ni ignorar nuevamente su voz interior que siempre supo la verdad. Mientras caminaba tranquilamente de regreso a su departamento esa noche especial, bajo las luces brillantes de la Ciudad de México que parpadeaban como promesas infinitas, Mariana sintió algo profundo que no había sentido genuinamente en muchísimo tiempo. Paz interior. No la felicidad perfecta y completa que vendían románticamente las películas hollywoodenses, sino algo mucho más real, más profundo y más duradero. La paz verdadera de conocerse completamente a sí misma, de haberse enfrentado valientemente a lo peor imaginable y haber sobrevivido con dignidad, de saber que sin importar absolutamente lo que viniera en el futuro, ahora finalmente tenía todas las herramientas emocionales necesarias para manejarlo exitosamente. Y eso, decidió mientras abría la puerta de su hogar, era definitivamente suficiente por ahora.